Voy a hacer una presentación rápida, realmente el tiempo ya es muy corto. El objetivo principal de la presentación es mostrarles a ustedes el modelo y los criterios que se definieron para la valoración económica patrimonial, histórica y cultural de un bien inmueble. El IGAC, como ente rector, sintió la necesidad de crear una línea de investigación asociada al cálculo de este valor intangible, que efectivamente actualmente no podemos calcular. ¿Por qué el IGAC sintió esa necesidad? Porque en Colombia no existen métodos reglamentados que efectivamente permitan tasar este valor. Los métodos que nosotros tenemos nos permiten calcular el valor del terreno y el valor de las construcciones de los inmuebles. Pero estos valores asociados al valor histórico, estético, simbólico, de antigüedad y ambiental, definitivamente pues no tenemos métodos que lo permitan tasar. Siguiente. Más aún, cuando la ley 1185 del 2008 define claramente que el patrimonio cultural de la nación está constituido por bienes materiales, manifestaciones inmateriales, productos y representaciones de la cultura. Entre estos bienes materiales encontramos los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles que tengan interés histórico, arquitectónico, científico y cultural, que es la línea que efectivamente atañe a nuestra investigación. Teniendo en cuenta lo anterior, el IGAC conformó un equipo multidisciplinario cuyo objetivo principal era analizar metodologías existentes a nivel internacional, encontrando que había muy buenos ejemplos desarrollados en España, en Chile, en Uruguay, en México, y pues una vez analizados estos estudios por parte de nuestro equipo investigador, encontramos que el que mejor se asemejaba y el que más fácil de contextualizar a nuestra realidad colombiana era el desarrollado en Cuba por Sergio Bruzón, doctor en economía. Nos dimos a la tarea de contactar a Sergio e invitarlo a nuestro país con dos fines. Uno, que hiciera parte de mesas de trabajo para contextualizar el trabajo que él había desarrollado en Cuba a nuestra realidad nacional. Y dos, para que hiciera parte de nuestro equipo de investigación. Una vez desarrollamos el trabajo conjuntamente con él y nuestro equipo de trabajo, contextualizamos la fórmula que él desarrolló en nuestra realidad colombiana. Esta fórmula se socializó con arquitectos, con historiadores, con restauradores, quienes en términos generales consideraron que el modelo era aplicable al contexto nacional y que las variables que habíamos involucrado efectivamente eran las adecuadas para tasar este valor intangible que actualmente no podemos calcular. Siguiente. Ese es el marco general y la iniciativa que efectivamente tuvimos con IGAC. Al ver que por parte de estos expertos teníamos el consentimiento de que efectivamente íbamos por buen camino, decidimos avanzar en nuestro proyecto. ¿Qué tenemos como reto para el 2014? Tenemos que empezar a acercarnos a entidades públicas, a entidades privadas, a gremios y a particulares para crear un equipo de expertos que nos permita validar esta metodología y las variables que ya previamente nosotros hemos definido dentro de nuestro modelo y nuestro peso, y los pesos que éstas puedan llegar a tener. De manera muy rápida y general les voy a explicar el modelo y el procedimiento que se utiliza para calcular este valor económico intangible asociado al patrimonio, historia y cultura que pueden tener los inmuebles. Primero se conforma un equipo de expertos. Estos expertos tienen que tener tres características. Uno, que tengan más de 10 años de experiencia, que hayan trabajado en temas asociados al patrimonio, en líneas de investigación o de docencia. Dos, que cuenten con la experticia en restauración, en historia, en economía, en ingeniería, en arquitectura o en geografía. Y tres, que tengan un currículum que efectivamente respalde estos dos primeros criterios. Una vez seleccionado este equipo de expertos, procedemos a que ellos nos diligencien una encuesta donde nosotros podamos tasar y analizar estadísticamente el conocimiento y la competencia que estos expertos efectivamente puedan llegar a contar. La idea es que los expertos cuenten con un nivel de competencia entre un 90 y un 100%. Si cuentan con este nivel de competencia, siguiente,
procedemos a la segunda fase. De lo contrario, pues tendríamos que seguir analizando y buscando nuevos expertos para conformar nuestro equipo de trabajo. Siguiente. Una vez conformado el equipo de trabajo, la idea es con ellos socializar el modelo que ya hemos definido previamente con nuestro equipo. Con ellos se trabajan cuestionarios y entrevistas con preguntas abiertas y cerradas, de tal manera que ellos puedan dar su criterio, aceptar las propuestas que estamos haciendo por parte de nuestro equipo, o en caso contrario, pues ellos hacer sus propias propuestas para definir las variables que definitivamente van a componer nuestra fórmula. Siguiente. Los resultados obtenidos de estas encuestas se analizan estadísticamente, obteniendo así un resultado de las variables que tienen peso y su significancia dentro del modelo. Para hacer un poco más científico este modelo, recurrimos al modelo de lógica difusa, que es una línea de la inteligencia artificial que me permite igualmente analizar estas variables, analizarlas a través de un software que se llama MATLAB o Laboratorio de Matrices, y a través de este software efectivamente obtengo las variables y los pesos. Ya con los resultados, el análisis estadístico de las encuestas y el resultado que obtuvimos del modelo de lógica difusa, establecemos las variables definitivas que van a ir dentro de nuestra fórmula. Siguiente. En nuestra fase inicial, el resultado que obtuvimos es que el modelo cuenta con 6 variables. La primera variable es el valor del terreno, la segunda variable es el valor de la construcción. En estos dos primeros aspectos no tendríamos inconveniente a la hora de tasar este valor, dado que nuestra reglamentación tiene métodos que efectivamente nos permiten calcular estos valores asociados a los inmuebles. A partir de la tercera variable hasta la sexta variable es donde se muestra la novedad en el cálculo de estos valores intangibles, que son el valor decorativo patrimonial, siguiente, que está compuesto por elementos artísticos y arquitectónicos. Los elementos artísticos son aquellos asociados a pinturas, decorados, portadas, columnas, arcos y cornisas, y elementos arquitectónicos son aquellos que efectivamente yo puedo separar del inmueble, pero que en su momento no pondría en riesgo la estructura del mismo ni los objetos que estoy separando. Estos son puertas, ventanas, torres de reloj, fuentes, entre otros. Siguiente. La cuarta variable es el coeficiente de valor patrimonial. Esta está compuesta a su vez de 5 variables, que son el valor arquitectónico, que se refiere a la significación por uso y belleza y novedad técnica que tenga la construcción en su época; el valor histórico, que está en función de los acontecimientos y de las personalidades asociadas al inmueble; el valor contextual, que se mide en función de la armonía que tiene nuestro inmueble frente al entorno; el valor por antigüedad, que se mide en 4 rangos: inmuebles de 0 a 100 años, de 100 a 200, de 200 a 300 y más de 300 años. La quinta variable, siguiente, es el índice de emplazamiento, que está en función de 3 variables, que es la cercanía a otras construcciones de carácter patrimonial, la percepción visual del inmueble y la accesibilidad. Esta accesibilidad se mide en función de la localización que tiene el inmueble de carácter cultural frente a vías principales, vías secundarias, y si está ubicado dentro o fuera de centros históricos culturales. La sexta y última variable es el índice de afectación patrimonial, que se mide en función de 5 variables. El grado de transformación, que es las modificaciones que ha sufrido el inmueble internamente frente a su construcción original; los servicios de infraestructura, que están asociados a los servicios de acueducto, alcantarillado, energía eléctrica que pueda poseer el inmueble; el uso actual, que se mide con respecto al uso original; el estado técnico, que está en función de elementos estructurales como columnas, muros, escaleras; elementos no estructurales como acabados principales, pisos y elementos de carpintería; y factores medioambientales, que están asociados a contaminación atmosférica y cambio climático. Les estoy haciendo un resumen muy rápido de las variables que componen nuestra fórmula.
Estas variables a su vez tienen otras subdivisiones, tienen unos pesos y tienen unas maneras de calificar. Esta fórmula es transversal a cualquier tipo de inmueble. Hemos hecho algunas pruebas a nivel nacional y vemos que la fórmula funciona. Sin embargo, tenemos que continuar creando nuestro equipo de expertos. Tenemos que hacer pruebas piloto a nivel nacional y muy seguramente socializarla con las entidades que van en la línea de el estudio de inmuebles de interés cultural. Siguiente. Pues yo les dejo la presentación donde ya se explica un poco más detenidamente cada una de estas variables. Es un tema denso que requiere un poco más de tiempo para explicarlo, pero finalmente es una gran iniciativa que tuvimos como IGAC. Debemos recordar que el patrimonio histórico-cultural no es un recurso renovable, es la representación de nuestros antepasados y es el legado que muy seguramente le vamos a dejar a nuestras generaciones futuras. Conocer el valor intangible de los inmuebles permite crear conciencia en los colombianos sobre la conservación y la preservación de estos inmuebles de conservación patrimonial, histórico y cultural. Muchas gracias.